Ah, no. Ahora sí. Bien, jóvenes, señoritas. Tengan ustedes muy buenas tardes. Vamos a empezar con la clase del día de hoy. Ya el día de hoy vamos a continuar con lo que hemos estado haciendo. Continuamos, estoy hablando de tontería y medio, perdón. Vamos a iniciar con todo este mundo complejo que es la narrativa. Así que les voy a pedir que estén muy concentrados y se persignen, le recen a su santo, a su Dios, porque si es que no están atentos al 100%, van a sufrir como no tienen ni idea. Este tema de acá es muy complicado, lo digo con toda la seriedad del mundo, porque es muy complicado. ¿Ya? Entonces, si no entendemos lo básico, al momento de llegar a los textos y analizarlos, al momento que se les asigna una tarea, van a sufrir. Y eso es lo que yo no quiero que pase. Entonces, voy a necesitar de su total concentración para con esto. ¿Ya? Para con esto. Entonces, vamos a empezar con el tema de los narradores. ¿Ya? Miren por acá. Vamos a empezar con los narradores. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Ojalá que lleguemos hasta mucho. Estamos 11 ya, wow, 11, el 08, del 21, tema. Vamos a partir con los narradores. Profesor, ¿cuántos tipos de narradores hay? Como 20. ¿Qué? Como 20 hay. Narrador en primera persona, en tercera persona, objetivo, el narrador testigo, el narrador protagonista, el narrador homodiegético, el narrador heterodiegético, el narrador autodiegético, el narrador intradiegético, el narrador intradiegético, extradiegético, el narrador homodiegético, extradiegético, el narrador heterodiegético, extradiegético, el narrador homodiegético, intradiegético. Ya te he dicho ahí como los 12. ¿Ya? Y todos te lo vas a tener que memorizar. Por eso, atención por acá. ¿Ya? Existen un montón de narradores, cada uno tiene su función. Me estaba olvidando también del narrador metadiegético, ¿no? Que es de la diégesis, de la diégesis, de la diégesis. Para eso vamos a definir algunas cosas importantes. Vamos a definir qué es diégesis, vamos a definir qué es... A ustedes les dije que era fábula y trama, les expliqué, ¿no? Que era fábula y trama, ¿no? ¿Sí? Sí, ¿verdad? ¿Que era fábula y trama? Sí, ¿no? Sí. A ver, alguien que me diga, que mire su cuaderno, les dije que era fábula y trama, sí, ¿no? La fábula es lo que se te presenta y la trama, cómo tú lo vas a ordenar, ¿no? Por ejemplo, sí, les he explicado. ¿Sí? ¿Alguien que me confirme, por favor? Chicos, chicas, alguien que mire su cuaderno, fábula y trama. A ver, los que siempre copian, ¿sí o no? Fábula y trama, vamos. A ver, fíjense, debe estar en las últimas 2 clases. Recuerdo que les había hecho un gráfico. Fábula y trama, ¿sí, no? Sí, no, por favor, confirmenme. ¿Sí o no? ¿Sí o no? No, sí, no. Fábula y trama, ¿no? No. A ver, por acá hay un mensaje. No, ya. ¿Charis? ¿Hicimos? ¿Lo hicimos? No, ya, acá. Entonces, vamos a ir por todas esas cuestiones importantes, ¿ya? Ya. Para antes entender el tema de los narradores, tenemos que entonces entender qué es un narrador, qué es un narratario, qué es la diégesis, qué es la fábula, qué es la trama, y a partir de ello ya empezar a construir todo el entramado de los narradores, ¿ya? Entonces vamos primero con eso. Esta clase va a ser bien teórica, bien aburrida va a ser. Número 1, el narrador. ¿Ya? El narrador. Número 1, narrador. Lamento realmente que esta clase sea netamente teórica, pero es lo que nos va a tocar hacer por un buen tiempo. No
próximas 2 semanas más o menos vamos a comenzar a hacer full clase teórica. Full clase teórica. Disculpen muchachos. Tengo que poner acá un archivo, pero si no, no voy a poder cargarlo todo de manera correcta. A ver, un segundo, por favor. Acá yo tengo todo esquematizado. A veces me olvido de cosas y en realidad no quiero que eso pase. Ahí estamos, listos. Caramba. A ver. Ahí estamos. Listo. Ya. Fábula, lector implicado, autor real, autor narrativo. Eso ya lo saben ustedes. Lector implicado, narrador de Natalia. Ya. Listo, ahora sí. Ya, ahora sí. Profesor, ¿quién es el narrador? Ah, ya. Atención por acá, atención, os estoy viendo, atención. Va a ser, es quien relata. Es quien relata. Es quien relata los sucesos de la historia. Entre comillas, entre paréntesis, vamos a poner trama, ¿ya? Profesor, ¿qué es la trama? No te desesperes. Lo vamos a ver. No te desesperes. Por el momento no te desesperes, ¿ya? Es quien organiza el trama. Es quien organiza la trama. Es quien organiza la trama. Es quien organiza la trama. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más va a hacer? Él narra la historia en la ficción. Él narra la historia en la ficción. ¿Ya? Listo, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más podemos hablar sobre este narrador? Nada más. Nada más, ya. Lo otro son cosas técnicas que pues no les interesa mucho a ustedes. Es quien va a relatar los sucesos de la historia, entre comillas, entre paréntesis trama, es quien organiza la trama, ¿ya? Y va a ser, él va a narrar la historia en la ficción. Él les va a contar la historia. En resumidas palabras, el narrador es quien nos cuenta la historia, ¿ya? Es diferente al autor o escritor. Vale, las salvedades, lo vuelvo a poner porque si es que se han olvidado, ¿ya? Va a ser diferente al autor. Nada más. Muy fácil, ¿ya? Hasta acá. ¿Vamos bien? Hasta acá, ¿vamos bien? ¿Sí? ¿Todo bien hasta acá? Chicos, chicas. ¿Alguna duda? ¿Alguna profesor, todo está bien. Bien. ¿Qué, profesor? ¿Nada más eso? ¿Sí? ¿Hasta acá? Sí. Vamos a avanzar volando el día de hoy. Por eso, si es que necesitan ayuda, si es que algo no les ha quedado claro, díganmelo, por favor. ¿Ya? Díganmelo. Yo lo vuelvo a repetir, lo vuelvo a mencionar. Sí, el narrador tiene que ser netamente de ficción, al menos en la literatura, sí. Esa es la función del narrador en la literatura. Lo voy a poner acá, ¿ya? Narratología. Esto proviene de la narratología. Todo lo que vamos a hacer ahora proviene de la narratología, la ciencia de la narración. ¿De qué tipo de narración? La narración literaria. ¿Ya? Porque claro, ¿no? Hay diferentes narradores. Pues tú ves en un partido de fútbol, eso no es ficción, eso es real, ¿no?
porque tú lo estás viendo. Las cosas que estás viendo ahí han pasado, están pasando, ¿no? Cuando te relatan un partido de fútbol, un partido de vóley, no, claro. Eso sí es real, pero acá estamos hablando de literatura únicamente. ¿Ok? Bien, gracias por la pregunta. Es una muy buena pregunta, Farah. Me estaba olvidando de eso ahí. Bien, Farita. Muy acertada como siempre. Felicitaciones. Ahora, así como hay un narrador, alguien que cuenta la historia, va a haber un narratario. Si hay alguien que cuenta la historia, tiene que haber alguien quien escuche la historia. Alguien que escuche la historia, ¿no? Y pues, ese narratario es a quien se dirige el narrador del texto. Es, vamos a poner por acá, a quien es a quien se dirige el narrador del texto. Es a quien se dirige el narrador del texto. ¿Qué más? Sin el narratario no habría fricción. Sin el narratario, no habría fricción. Esto es importantísimo, ¿ya? Puede haber narrador, pero si no hay narratario, no existe ficción. Al menos hay un narratario en toda ficción. Profesor, me está mareando un poco. Ya, tranquilo. Tranquilo que todavía no acabo. ¿Ya? Todavía no acabo. Todavía estamos empezando. Profesor, ¿cómo es eso de que sin el narratario no habría ficción? ¿Cómo es eso, profesor? ¿Me lo puede explicar? Claro. Mira, puede existir una persona quien cuente la historia, pero ¿qué pasaría si es que no hay nadie que lo escuche? ¿Realmente sería un narrador? Te pregunto. Si no hay nadie que te escuche una historia, ¿tú podrías contarla? No. La respuesta es sí. Te la cuentas para ti mismo. Tú funcionarías como narrador y narratario. ¿Ya? Por eso te dice, al menos hay un narratario en toda ficción. Por ejemplo, cuando tú lees un libro, cuando tú lees un cuento, tú eres un narratario. Al menos uno hay siempre. Pero, por ejemplo, hay cuentos en los que comienzan así, ¿no? Estimado amigo José. ¿Quién es el narratario ahí? José. ¿Por qué? Porque toda la narración está dirigida hacia José. En mis próximas cartas que leerás a continuación, José, te voy a explicar todo lo que me ha pasado en este pueblo. Y le comienza, no, sí, mira, José, pasó esto, conocí a tal, pa. Acabó el libro. ¿Para quién estaba dirigido? Para José. Al menos hay uno. Y si, profesor, no estuviera, como por ejemplo en los tres chanchitos, ahí no hay, pues, te voy a contar una historia que le pasó hace mucho tiempo. No, en los tres chanchitos no hay un José, alguien, por lo que te diga, mira, te voy a contar esta historia. No hay, pues, ¿no? ¿Quién sería entonces el narratario, profesor? ¿Quién recibe la historia? Nosotros. Nosotros recibimos la historia. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? ¿Se está entendiendo? Sí. Bien. Dafne, ¿se está entendiendo? ¿Sí? Dafne. ¿Sí? ¿Se está entendiendo, Dafne? Bien, perfecto. Ok.
Ya. Profe, ¿acabamos? No, estamos recién empezando. Y nos falta un montón todavía. ¿Por qué, profesor? ¿Por qué nuestro autor así? Mira por acá. Eso es todo, eso es todo. No, eso no es todo, amigos. Ah. Bien, acá vamos a pasar entonces a hablar de dos cosas muy importantes. ¿Ya? La fábula y el trama. Y la trama, la fábula y la trama. Número 3. La fábula y la trama. Número 3. La fábula. Vamos a ponerlo así ya. Voy a hacer acá un cuadro. No, mejor. Así ya veo cómo lo hago. Vamos a poner ahí de manera independiente nomás. Fábula. Fábula. ¿Ya? Listo. ¿Ya? Mira, ojo por acá, atención. 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 ¿Ya? ¿Ya? Es el curso. Es el curso. ¿Qué curso, profesor? Matemática. No, 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 no. Es el curso de las acciones. Es el curso de las acciones lógicamente dadas. Lógicamente dadas, como debería ser. Lo voy a poner entre paréntesis, ¿ya? Como debería ser. Como debería ser. Listo. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Que es la concatenación de acciones. ¿Te acuerdas de la concatenación? Conectadas una idea y otra. Es igual, pero ahora ¿qué concatenas acá? Concatenación de acciones. ¿Eso qué implica? Eso qué implica que es la historia tal cual ha sucedido. No, perdón, es la historia. Abajo está tal cual ha sucedido. No, es la historia tal cual ha sucedido, sí, tal cual ha sucedido. Ya. Es la historia tal cual ha sucedido. Es lineal, ¿ya? Y es descriptiva. Es descriptiva, ¿ya? Punto acá, punto acá, punto acá. Número 4. Profesor, ¿por qué no me explica la fábula? Eso se explica con la trama. La fábula y trama están unidos. La fábula y trama están unidos. Ayer me pasé buscando esto ahí que lo tenía guardado y me ha servido bastante. Trama. Trama. ¿Qué es la trama, profesor? Ah, ya. Primero, es artificial. O sea, profesor, es creada, ¿ya? Comprendida con una narración. Solo la logras entender
cuando se está siendo narrado. Qué feo me salió esto acá. Dice, comprendida con la narración. Claro, únicamente tú lo vas a entender cuando se te narre, ¿no? Porque si lo pones luego fuera de una narración, dices, ¿qué chanchullo es este, profesor? Comprendida con la narración. ¿Qué más? Es la historia tal cual se narra. 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 Relacionada, siempre, relacionada con, esto lo pongan de otro color, ¿ah? El punto de vista relacionada con el punto de vista del narrador o narradores. ¿Ya? Y puede coincidir con la fábula. Ya. Mira. Ya, esto acá. Transgrede la linealidad. O sea, profesor, no es lineal la historia, no. Ya, mira. Una historia puede ser lineal. Pues empieza, no sé, hablando del tiempo, ¿no? Empieza el día martes, luego sucede el día miércoles, luego sucede el día jueves, luego sucede el día viernes y acabó un día sábado. Eso es lineal, va para adelante. Una historia deja de ser lineal cuando va el martes, va el miércoles, pero luego necesita pues irse a la semana pasada, al viernes de la semana pasada, para explicarte una cosa, luego vuelve el miércoles. Y a partir de ahí sigue el jueves, pero el jueves sucede algo que te hace de nuevo bajar al día lunes. Y así. Eso es transgredir la linealidad. ¿Ok? Diferencias, profesor. Porque me parece que no hay muchas diferencias. La trama es lo que tú siempre lees en el texto. Es tal cual te viene. ¿Ya? Por ejemplo, si en el texto, ¿ya? En el texto empezamos acá, en el año 1800, ¿ya? Pero la historia pues decide dar un salto hasta el 1850. Y luego se va hacia el 1790. Y luego sube hacia el 1861, donde muere la historia. Eso es la trama. Es una trama. Normal. Profesor, yo leí un libro, hace 2 días leí un libro que me iba así. Del 1800 se iba al 1850, luego a 1790, luego de un salto en 1861 hasta que terminó. Bien. Eso es lo que te da tu historia. Tú compraste tu librito y encontraste esto acá. Porque es artificial, ¿no? Claro, pues es artificial. Una persona, el autor del texto dijo, me voy primero 50 años para atrás, luego lo regreso porque tengo que explicar esta cosa, y luego avanzo luego hasta el final. Ya, así lo voy a hacer. Y comenzó a escribir su libro. Claro, y solo únicamente tú vas a entenderlo cuando lo leas. Ya. ¿Por qué da este salto desde 1850? Luego te lo explica. Y de ahí se me acaba, ¿no? En 1850. Pero para ello, esa es una historia que pasó hace mucho tiempo, ¿no? Y regresan a explicarte qué pasó en esa historia para que tú le vayas a entender qué es lo que va a pasar después. ¿Ya? Eso es un texto normal, ¿no? Regresa como en las películas, ¿no? Llega hasta cierto punto y tú dices, ¿pero qué ha pasado, no? Y sale, ¿no? 3 semanas antes, 1 mes antes, 2 horas antes, ¿no? Te explican todo eso ahí y luego de nuevo vuelven al presente, ¿no? Donde tú ya sabes por qué las cosas se están desarrollando de esa manera. ¿Ya? ¿Hasta ahí me vas entendiendo? ¿Me vas entendiendo hasta ahí? ¿Sí? Sí, ¿verdad? En las películas sucede mucho esto, ¿no? 3 semanas antes y te explica qué había pasado 3 semanas antes, ¿no? Como para que tú te pongas en contexto y cuando vuelvan de nuevo al presente ya entiendes por qué este personaje está haciendo estas cosas, ha dicho estas cosas, han pasado estas cosas. ¿Ya? Esa es la trama.
relacionada siempre con el punto de vista del narrador o narradores. Eso lo vamos a ver luego. Y puede coincidir con la fábula. Profesor, ¿qué es la fábula entonces? ¿Qué es la fábula? La fábula es el cómo debería ser. ¿Cómo debería ser? ¿Quién crea la fábula? Tú. Yo. Como lectores. Nosotros podemos hacer la fábula. Y es más, va a ser una tarea luego cuando dejemos esto bien claro. Ustedes van a tener que armar la fábula de un cuento. ¿Por qué? Claro, yo te he dicho, pues no, mira, comienza en 1850, comienza en el año 1800, se va al 850, va al 790 y vuelve al 861. ¿Cómo sería la fábula? La fábula empezaría así. 1790 como 1, que va a siglo 1800 como 2, luego 1850 como 3 y luego 1861 como 4. ¿Acá cómo es? Acá, efectivamente, no, mira. Acá en la trama, el 1800 es el número 1. Y el número 2 es el 1850. Acá no coincide. Y luego el número 3 es el 1700. No. El número 4 es el único que coincide. Ahí está. El final de la historia. Ahí está. Por eso te dice, es la historia tal cual ha sucedido. Nosotros somos quienes organizamos la fábula. Es el curso de las acciones lógicamente dadas. Claro, ¿no? Porque en la lógica el tiempo siempre va hacia adelante. Nosotros, mediante los recuerdos, lo hacemos volver para atrás. Pero eso no significa de que no siga yendo para adelante. Lógicamente dadas. ¿Cómo debería ser? La concatenación de acciones. Esto pasó en el 90, por eso sucede luego de 800, en el 50, y al final tienes esto acá, ¿no? Es la historia tal cual ha sucedido. Tal cual ha sucedido. ¿No? Tal cual ha sucedido. Es lineal y va a ser descriptiva. Claro, porque si tú lo presentas en este orden, te vas a perder, ¿no? Oye, ¿de dónde sale este personaje? ¿Y acá por qué me metieron otros? No entiendo nada, profesor. ¿Acá por qué sucedió? No entendí nada. ¿Cuándo vas a lograr entenderlo? Cuando entiendas la trama, la que te presentan en el libro, ¿no? Te presentan acá, dan un salto, ya. Entonces para seguir con la historia necesitan volver, te explican, tú entiendes, ya, entonces por esto pasó otra cosa, y esto también, ahora todo tiene sentido, todo calza, ahora sí puedo, continúas y logras entender el final. Aquí no. Sin embargo, hay historias que tienen una trama lineal, ¿no? Hay historias que comienzan un día lunes, vas al martes, vas al miércoles, vas al jueves y termina un viernes. Se acabó. No hay momentos en los que viajas al pasado, no hay momentos en los que viajas al futuro, no. Todo es siempre hacia adelante, todo pasa hacia adelante. Todo pasa hacia adelante. Ahí pues coincidiría con la fábula, porque la fábula también es todo hacia adelante. Es lo que está ordenado, es lo que tú ordenas, ahí no tendrías nada que ordenar. ¿No? ¿Dónde tendrías que ordenar? Cuando encuentres pues este tipo de historias, ¿no? Que va hacia adelante, que va hacia atrás, que va hacia más atrás, que vuelve al presente y que luego se va al futuro. Ese tipo de chanchullos, esos sí necesitan pues ordenarse. Hasta acá, ¿vamos bien? Hasta acá. ¿Me están entendiendo? Profesor, sí, dime. Yo sí la entendí. Ok, ¿los demás? Sí, profesor, sí se entendió. Bien. Esto puede ser un poco complicado, pero hay que resumirlo así. La trama es lo que encuentras en el libro. ¿Ya? ¿Cómo está la historia del libro? La fábula es cómo nosotros lo ordenamos cronológicamente. ¿Ya? Es bien bacán esto acá. Una de sus tareas luego va a ser ordenar la fábula. Creo que mañana la voy a dejar porque mañana tenemos que estar con ustedes. Terminamos de reforzar esto acá y pasamos a dejar una tarea. A ver. ¿Nos quedan cuántos? 5 minutos. Ya. A ver, vamos a parar por acá. Vamos a hacer una pausa. A ver, tomen una captura de esto, por favor, quienes todavía no han terminado de copiarlo. Tomen una captura, por favor. ¿Listo? ¿Listo? ¿Ya está? Porque voy a borrar. Voy a borrar. Borro.
Ya, teniendo en cuenta estas cuestiones, teniendo en cuenta lo que ya he mencionado, podemos ya saber lo que es... Ah, no, mira, me estaba olvidando de un término importante. Ya, sí, sí me va a dar tiempo todavía. Ya, a ver. Teniendo en cuenta estas cuestiones, falta solo mencionar una de ellas. Ya. A ver, por acá. Solo falta mencionar una de ellas, que lo que es la diégesis. La diégesis. La diégesis. Profesor, ¿qué es la diégesis? Vamos acá. Número 5. Y con esto pasamos a otra cosa más importante todavía. Me iba a pasar por el término. Este término es bien chico, o sea, solo tienen que entenderlo como... la diégesis. La diégesis es la historia ofrecida por el autor y el narrador. Coma. No, dos puntos. No, coma mejor. Coma. En tanto trama coma, estructura y discurso. ¿Ya? La diégesis es la historia íntegramente dicha. Pero no es pues lo que pasa, no es lo único que pasa en la historia. No es eso, ¿no? No es como que, diégesis es la historia. Es todo lo que vamos a leer. No, la diégesis tiene que ver con el proceso de escritura de la historia, su estructura, su forma y lo que dice. Su estructura, su forma y lo que dice. Su estructura, su forma y lo que dice. Eso es la diégesis. ¿Ya? La diégesis es la historia en el 100% de sus características, tanto en forma, contenido, estructura. ¿Ya? Eso va a ser la diégesis. Pero, para temas simples, cuando yo diga diégesis, ustedes van a pensar en historia. ¿Ya? Vuelvo a repetir, la diégesis es la historia ofrecida por el autor y el narrador. Claro, porque el narrador te va a mostrar lo que es la trama, ¿no? Pero el autor va a crear la estructura y el discurso de la obra, ¿verdad? ¿Sí? No se están mareando, ¿no? ¿No se están mareando? ¿No? Todo bien. No, estoy hablando claro entonces. Entonces, claro, el autor te va a ofrecer estructura, discurso. Y el narrador, la trama. Entonces, al 100% la diégesis cubre eso de ahí. Entonces, cuando yo me refiera con la palabra diégesis, ustedes tienen que empezar la historia en todas sus características. Forma, fondo, estructura, personajes, estilo, toda esa cuestión brava. Todo lo tiene la diégesis. ¿Ya? Bien. Ahora, pasamos a otras cosas más importantes, quizá, que es pues el tema principal que nos
nos ha traído ahora, que van a ser los tipos de narradores. ¿Ya? Los tipos de narradores. Eso en realidad pues fue lo que nos trajo por acá, al inicio, los tipos de narradores. Tipos de narradores. Tipos de narradores. Más para acá. Los tipos de narradores. Tipos de narradores. Tipos de narradores. Ya. Atención por acá porque este tema va a ser bien importante. Acá entramos al modo hardcore. Acá entramos al hard mode, ¿ya? Porque aquí hay muchas divisiones. A mí, por ejemplo, no me lo explicaron con las divisiones que yo se las voy a mencionar. Pero sería bueno porque pues también los aprendan sin esas diferenciaciones, sino toda la gama amplia de narradores que existe. Por temas prácticos los vamos a organizar bien bonito para que ustedes más o menos tengan el orden y sepan, ¿no? Ya, cuando estamos hablando de esta cosa, hay tantos. Cuando estamos hablando de esta cosa, hay tantos. Y al final pues van a darse cuenta de que en realidad son los mismos narradores, con otras características, con características diferentes, con más características, con menos características, pero bajo otra óptica. Por eso es que yo he decidido, al menos en esta primera parte, poner lo siguiente, ¿no? Al menos así. A. Letra A. Letra A. Según la persona gramatical. El narrador según la persona gramatical. Según la persona gramatical. ¿Ya? Cuando hablamos de persona gramatical estoy hablando, ¿no? Primera, segunda, tercera persona, ¿no? Y aquí vamos a tener pues al siguiente narrador. Vamos a encontrar dos. Primer asterisco, primer guioncito. Primer guioncito. ¿Quién va a ser ese primer guioncito? El narrador en primera persona. Profesor, no se nota mucho el color verde. Ya, pero ya sabes que es narrador en primera persona. ¿Ya? Ya te dije, es narrador en primera persona. Listo. Narrador en primera persona. Profesor, ¿cómo es este narrador en primera persona? Ah, mira. Es el narrador del yo. Es el narrador del yo. ¿Cómo es esto, profesor? Cuando encontremos este tipo de expresiones dentro de la historia, ¿no? Me fui a mi casa y le dije, me pasó, me contó, no sé cómo estaba, no sé cómo me sentía, el me, esas presencias, ¿no? El me, el las variaciones del ser externo. Cuando pues indique presencia de él mismo dentro del texto, es el narrador del yo. Participa de la diégesis, participa de la historia, participa
de la diégesis. Normalmente el narrador en primera persona es el protagonista de su historia. Es el protagonista de su historia. ¿Ya? Es el narrador del yo, me pasó, le dije, me dijeron, ese me siempre es muy importante, ¿no? Participa de la diégesis, claro, se encuentra dentro de la historia y pues normalmente es el protagonista de su historia, ¿no? A ver, ¿qué más? ¿Me olvido algo más? ¿Me olvido algo más? El narrador en primera persona, ¿qué más? Está dentro de la historia, tiene protagonismo, claro, creo que no hay nada más. Bien, sí, no hay nada más, al menos por el momento no hay nada más. O sea, si me acuerdo algo lo agrego. Por acá voy a dejar espacio entonces. Por acá. ¿Cuál es el otro profe? Narrador. El otro narrador va a ser el narrador. ¿En segunda? No. El narrador en tercera persona. El narrador en tercera persona. Pues, si ese es en el yo, ese es en el él, ¿no? Pero no lo voy a poner así. No participa de la diégesis. De la diégesis. No hay rastro de él en la historia. No hay rastro de participación en la historia. No es un personaje. Participación en la historia. Entonces, eso trae colación de que no es un personaje. Se encuentra fuera de la historia, en un plano superior, ¿no? Fuera de la diégesis. Fuera de la diégesis, en un plano superior. Diégesis. Coma. En un plano o en un nivel superior. Ese está mejor. En un nivel superior. En un nivel superior. ¿Ya? Y es el que habitualmente el que aparece siempre en las novelas, cuentos, etc. El que aparece siempre en la narrativa. ¿Ya? Este narrador es el narrador que está fuera de la historia. Él te va a contar desde ese nivel fuera. No significa pues de que no participe, que sea pues un personaje que está alejado, no. Él no participa en la historia, no es un personaje en la historia, simplemente lo único o lo importante de este narrador es que te va a contar la historia y ya. Nada más. Esa es su función, contarte la historia. Es como que a él le dieron un papel, oye, cuéntate la historia, y él la va a comenzar a contar. Él no está adentro, él no participa, nada. No es un personaje y es el que normalmente aparece, ¿no?, en las historias. Como por ejemplo cuando leímos, a ver, ¿qué les hice leer a ustedes? En el Chaco, por ejemplo. En el Chaco, Shariz no me dejará mentir con quienes estuvieron ese día, que fue con Julio, con Elani. El narrador que había puede ser un narrador en primera persona, ¿no?
un narrador en primera, parecido a un narrador en primera persona, ¿no? Pero no, lo vamos a ver luego, ¿no? Porque había un me, ¿no? Yo los indios nos dijeron, me dijeron, ¿no? Pareciera que es un en primera persona, pero él no participa directamente, pues no es un protagonista, ¿no? Sino que como que está de lejos mirando todo o le contaron y él a partir de eso va a comenzar a hablar, ¿no? En el Chaco, por ejemplo, sucede eso. En donde sí sucede un narrador en tercera persona es en este cuento... Se me ha ido el nombre. En La Reina Degollada, ¿no? Te están contando simplemente la historia, ¿no? Te están contando. O en El Almohadón de Plumas, también te están contando la historia, ¿no? Que también hemos leído. ¿Ya? O en El Narrador, para todos los que estuvieron el año pasado, de la obra, pues, Los Inocentes. Es un narrador que lo conoce todo, lo sabe todo. No está dentro de la historia, no es un personaje, ni conoce a los personajes, ni está dentro de ese mundo, no, simplemente lo narra, ¿no? ¿Qué sería, por ejemplo, un narrador en primera persona? Doblaje. Doblaje. Me pasó, me fui, y cuando volví, está contando su historia. La página en blanco, está contando su historia. ¿Ya? Ahí está. Por el momento, vamos a quedarnos acá. En el narrador en primera persona y en el narrador en tercera persona, ¿ya? La próxima clase vamos a ver según el grado de su enunciación, según la posición de su enunciación, según la participación en su historia, que va a ser pues el narrador protagonista, el narrador testigo, observador y el narrador objetivo. Y luego vamos a pasar a ver ya narradores un poco más complejos, según su nivel de diégesis, ¿no? El homodiegético, el heterodiegético, el extradiegético, el intradiegético, y por ahí, si nos alcanza el tiempo, y ustedes dan, mentalmente no se agotan tanto, el metadiegético y el autodiegético, ¿ya? Lo vamos a ir viendo poco a poco. Por el momento, suficiente con todo lo que hemos visto hoy. No quiero saturarnos tampoco de conceptos, porque si no, luego van a quemar sus cabecitas y no van a querer estudiar a los narradores. Vamos a quedarnos acá entonces.